Entonces, Romanos 12, versículo 3 a 8, vamos a estudiar esta mañana, queridos hermanos. Y en verdad eso sigue a la predicación de la semana pasada. La semana pasada hemos hablado de servir en la congregación, servir en la iglesia. Y esta mañana vamos a hacerlo un poco más práctico, o vamos a ver más partes de la Biblia que nos hablan de esas cosas. Sí, y por eso escogí la parte de Romanos 12, versículo 3 a 8, que nos enseña algunas maneras en que nosotros podemos servir a Dios en la congregación. Y como tema he puesto sobre la prédica, llamado a usar los dones. Llamado a usar los dones. Entonces vamos a pensar en eso. ¿Qué son los dones que son mencionados en esta parte? Y cómo los podemos usar en la iglesia y para cuáles personas es ese llamado para usar los dones en la iglesia, ¿no? Entonces vamos a hablar otra vez de la iglesia. Sí, recuerda que la semana pasada yo dije que hay dos tipos de cristianos. Y yo publiqué también esta semana un pequeño video en el grupo de WhatsApp que también mencionó eso, ¿sí? Hay cristianos que van a la iglesia, ¿sí? Y hay cristianos que son la iglesia. Y eso es una diferencia tremenda, una diferencia muy importante. Entonces, si nosotros pensamos en las cosas espirituales, en las cosas de la fe, la cuestión es, ¿somos nosotros un cristiano que va a la iglesia o somos un cristiano que es la iglesia? ¿Sí? Porque la Biblia siempre habla de la iglesia no como un edificio físico, sino de una forma simbólica sobre un grupo de creyentes que forman juntos la iglesia. Y la Biblia habla simbólicamente de unas formas muy bonitas acerca de lo que es la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, en Apocalipsis se puede encontrar que Cristo menciona a su iglesia como su novia. Una novia que está preparándose para su boda, su día muy especial. ¿Sí? Muchas mujeres que nunca han tenido un día de boda, y también algunos hombres, pero más las mujeres creo, suenan a veces, ¿no? Acerca de un día muy especial en que van a poner esa falda tan especial para tener un día muy especial que va a ser su boda, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos menciona que Cristo así está anhelando ese día, el día de su boda. Entonces Él es el novio y su novia es la iglesia. Y Él pide de su iglesia para prepararse también para ese día tan especial. Él dice, póngase lino fino. ¿Sí? ¿Qué es ese lino fino? Eso es un ejemplo de que nosotros tenemos que santificarnos, dejar todo el pecado atrás y pensando en ese día tan especial que va a ser nuestra boda con el Señor. Cristo nos dice que tenemos que prepararnos para este día tan especial. Que todos los días tenemos que prepararnos para nuestra boda, que puede suceder cualquier momento. Normalmente una pareja pone una fecha para su boda y siguen preparando las cosas, pero nosotros no sabemos la fecha. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el otro año, pero nosotros tenemos que estar preparados ya para esa boda. Las bodas del Cordero, como lo dice Apocalipsis 22. Entonces eso es una manera en que Cristo habla de su iglesia. Otra forma en que Cristo habla de la iglesia es como un rebaño de ovejas, que es cuidado por un pastor muy bueno. Ese pastor es Jesucristo mismo. Él cuida a sus ovejas, Él los da alimentos, Él guía en los caminos en que tiene que andar. Entonces, otro ejemplo, un rebaño de ovejas. Otro ejemplo que usa la Escritura es, y creo que es Pedro que lo usa en 1 Pedro, es un edificio de piedras vivas.
O con otras palabras, para hacerlo más entendibles, con ladrillos vivos. Entonces no estamos hablando de un edificio físico, ¿no? Estamos hablando de un edificio espiritual, porque esos ladrillos vivos, ¿cuáles son? Somos nosotros, los creyentes. Formamos un edificio espiritual. Y la piedra más importante de ese edificio, en que se cansa todo el edificio, es Cristo mismo. Entonces, en estas formas, la Biblia habla de lo que es una iglesia. Una iglesia es algo de lo que somos partes. Somos parte como oveja, somos parte como novia de Cristo, o somos parte de esa iglesia como un ladrillo vivo. ¿Sí? Entonces esos ejemplos usa, pero en esa parte que vamos a estudiar esta mañana usa otro ejemplo que es muy conocido también, que usa el ejemplo de un cuerpo. Un cuerpo que tiene muchos órganos, muchos miembros, y cada miembro tiene su distinta función. Y sin una parte que no funciona, el cuerpo no funciona bien. Si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Siempre está hablando la Escritura de una forma muy simbólica y muy hermosa acerca de lo que es la iglesia, pero nunca está hablando de una iglesia como un lugar a donde vamos, sino que algo que somos parte. ¿Y qué nos hace parte de la iglesia? ¿Qué hace que somos parte de la iglesia? ¿Qué nos hace miembro de la iglesia? Esa membresía no es un papelito que usted recibe, esa membresía es espiritual. Usted lo recibe por medio de la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y el bautismo. Estas son las dos cosas que son necesarias para recibir o ser parte de esa iglesia. Pero lo que pasa, y Pablo y las otras escritores de la Biblia también tenían eso muy claro en mente, sabían que siempre había miembros del cuerpo o ladrillos que no estaban vivos o ovejas que fueron por otros lados, ¿sí? Entonces la Biblia siempre nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado, porque puede ser que pensamos que todavía somos parte de ese edificio, de ese rebaño, de ese cuerpo, pero en la práctica no lo somos. ¿Por qué? Por no poner nuestra parte. ¿Es usted un ladrillo vivo en el edificio espiritual de la iglesia? ¿Es usted un miembro, hablando del cuerpo, un miembro que está funcionando? ¿Es usted una oveja que le deja guiado por los pasos, por los caminos, por los pastos, quería decir, y por los caminos que Dios nos enseña? ¿O vamos a veces nuestros propios caminos y desviamos? Bueno, para que todo ese cuerpo funcione bien, dice la Biblia en esa parte, que Dios nos ha dado dones. Dones. Esto puede leer, ¿sí? En el versículo 6. En el versículo 6 Pablo dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dones. Nosotros conocemos esa palabra de dones también, ¿no? Cuando nosotros encontramos algún carpintero que hace cosas bonitas, decimos nosotros: mira el don que usted recibió para trabajar con la madera. O cuando hay una persona que sabe cantar de una manera muy bonita, decimos nosotros: mire el don que ha recibido, ¿no? Esa voz tan bonita que usted tiene para cantar. O cuando hay una persona que es muy buena en matemática, decimos: tú tienes un don para la matemática, ¿no? ¿Verdad? Así hablamos nosotros de los dones. Pero en verdad la Biblia en esa parte no está hablando de esos dones.
No son los dones que Dios puso en nosotros desde nuestro nacimiento, no. Esos dones, cuando usa la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra don no está refiriendo a una calidad natural. Está hablando de algo que nosotros hemos recibido de Dios, de una cosa sobrenatural. Por eso dice Pablo en esa parte, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos está dada. Entonces estamos hablando de dones que el mundo no tiene. Estamos hablando de dones que un incrédulo no tiene. Y en un incrédulo estamos hablando de una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Esos son dones que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Así habla la palabra de Dios acerca de esas cosas. No son calidades que tenemos nosotros, sino dádiva divina. Es algo espiritual, es algo milagroso. De esa forma habla la palabra de Dios sobre los dones. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a Cristo por medio de la fe, si nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu viene a nuestra vida y Él nos da dones. Para que nosotros podamos hacer cosas para el bienestar de la iglesia. ¿Cuáles dones has recibido tú? Porque ¿sabe lo que es el problema con los dones? Puede ser que Dios nos ha dado un don, pero que nosotros no lo usamos. Y si nosotros no lo usamos, no vale nada. Entonces puede ser que usted ha recibido un don, pero que ese don, que usted ni está consciente que tiene ese don. ¿Por qué no? Porque tú no lo estás usando. No lo estás usando. Es como cuando nosotros damos una Biblia a alguien como un regalo. El regalo, uno de los regalos más grandes que nosotros podemos dar a una persona es una Biblia, ¿verdad? Pero muchas veces la persona que recibe la Biblia no está consciente de eso. Y dice, gracias, bonito, ¿sí? Y lo guarda en algún lugar. Y ninguna bendición que está en ese libro llega a su vida. ¿Por qué no? Porque no lo lea. Así es con los dones. El Espíritu Santo nos da dones. A cada uno que es creyente le da dones. A uno le da uno, a otros le da dos. Pero si nosotros no usamos esos dones, no son de bendición ni para nosotros, ni para las personas que viven en nuestro alrededor y en nuestra congregación a que pertenecemos. Entonces, de eso está hablando Pablo. Y él nos va a enseñar que nosotros tenemos que usar esos dones. Muy importante. Pero él comienza con otra cosa. El primero dice lo que es necesario para usar el don que Dios nos da de una manera buena. ¿Y cómo podemos usar ese don? En el versículo 1 y 2, él dice que tiene que ser nuestra actitud básica para poder usar ese don en la iglesia. Entonces, él comienza con algo personal. Él dice, tú tienes que trabajar primero en su vida espiritual personalmente. Si su vida espiritual, si su relación con Dios no está bien, si su relación con Dios no crece, si tú no tienes comunión con Dios, tú no puedes ser de bendición para la iglesia. Puede ser que usted es cristiano 30 años, pero si su relación en este momento no está bien con Cristo, no vale para nada esos 30 años. ¿Cómo está su relación con Dios en este momento? Y por eso dice Pablo en el versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él dice, tú tienes que sacrificar todo lo que eres para obtener un título,
para ganar una fortuna? No. Pablo dice, tú tienes que sacrificar todo lo que eres para agradar a Dios. Por eso dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable para Dios. Así, eso tiene que ser nuestra actitud básica. Si hay cosas en su vida en que Dios no puede tener la autoridad, todavía falta para poder servir con mucha bendición en la iglesia. Creo que la semana pasada hemos hablado de eso, ¿no? Del dinero, por ejemplo, creo que hace 2 o 3 semanas. Y algunas cosas más. Con nosotros como seres humanos siempre tratamos de guardar una parte de nuestra vida que no queremos compartir con Dios. Para uno es su tiempo. No, Dios, yo prefiero pasar mirando videos en el TikTok. Esa parte no quiero entregarte a ti. No lo decimos así, pero sí es verdad. Siempre hay partes en nuestra vida que no queremos entregar a Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice, tenemos que aprender, ¿sí?, a presentar nuestros cuerpos, para presentar toda nuestra vida terrenal como un sacrificio agradable para Dios. Tenemos que sacrificar a nosotros mismos. Y ahí más adelante él dice, y en su mente tú tienes que ser transformado. ¿Sabe por qué? Porque yo en mi mente, y ustedes también en sus mentes, tenemos muchos pensamientos mundanos. Muchos pensamientos influenciados por el mundo. Están aquí arriba. Muchas veces no somos conscientes de eso. A veces leemos la Biblia y ahí dice Jesús algo radical, porque Jesús siempre es radical, ¿verdad? Y decimos, ay, pero mira, ¿no? Lo que dice la Biblia. Eso no puede hacer ninguna persona. ¿Por qué no? Es porque nuestra mente no es transformada todavía en ese sentido. ¿Sabe lo que transforma su mente? ¿Qué es lo que transforma su mente? El estudio de la palabra de Dios, por ejemplo, transforma su mente. Mientras usted está leyendo y estudiando la Biblia, Dios obra y transforma sus pensamientos. Tú vas a pensar distinto sobre robar. Tú vas a pensar distinto sobre lo que es adulterio. Tú vas a pensar distinto sobre lo que es agradar a Dios y lo que no es agradar a Dios. Tú vas a pensar de manera distinta en qué tiene que educar a sus hijos. Tú vas a pensar diferente sobre cómo tiene que manejar su dinero. Porque Dios es un Dios que es un Dios sobre toda nuestra vida, no una parte. Dios no es un Dios del domingo. Nuestro Dios es nuestro Padre Celestial que quiere meterse en todas las cosas de nuestra vida. Si tú no estás preparado para eso, tienes que saberlo. Es Cristo su Señor. Él define todas las cosas. Él tiene la autoridad absoluta. ¿Tú estás dispuesto a obedecerle en todas las cosas? ¿Sabe lo que es nuestro problema, queridos hermanos? Ese ser transformado en nuestra mente no solo pasa cuando estamos leyendo la Biblia. Esa transformación de nuestra mente también pasa cuando nosotros estamos mirando televisor. Cuando nosotros estamos mirando películas de lo que sabemos que no son agradables para Dios. Eso transforma nuestra mente también. Pero usted me entiende, eso transforma al lado incorrecto. Entonces todo lo que usted mira, todo lo que usted escucha, todo lo que usted consume, transforma. Por eso es muy importante que leas. ¿Cómo pasa su tiempo? ¿Qué miras en el televisor? Hay cosas sanas, hay cosas que no son sanas. Tú lo sabes.
Porque cuando tú estás mirando algo que no agrada a Dios y tú tienes el Espíritu en su corazón, usted siente ese pequeño voz, ¿no? O ese sentimiento que dice, eso, creo que eso no es bueno, ¿verdad? Usted lo siente aquí adentro. Si tiene el Espíritu, usted lo siente. Si estamos escuchando música del mundo, usted sabe, yo siento aquí muy adentro, yo siento que esa música no agrada a Dios. Dios no quiere que yo escuche eso, ¿verdad? Eso es la transformación de nuestra mente. Dios quiere que nosotros sacrificamos toda nuestra vida por Él. Él se sacrificó primero por nosotros, ¿verdad? Y ahí Él dice, lo dice aquí en la palabra. Ahora Él quiere que nosotros sacrificamos todo por Él. Esa parte del cristianismo a muchos no agrada. Ellos sí quieren un Salvador, sí quieren aceptar a Jesús, sí quieren ir al cielo, pero solo estas tres cosas. No quieren a Jesús como su Señor. Entonces eso es lo más importante. Si usted quiere servir en la iglesia, es necesario eso, que Dios domina su vida, que Dios controla su vida, que Dios guía su vida. Y ahí dice Pablo, se puede usar dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Cosas que antes no pudimos hacer, pero ahora sí lo podemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado esa posibilidad de hacerlo. Entonces, dice en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, eso también es necesario. Si tú quieres servir, si tú quieres ser un cristiano de verdad, que es muy necesario, es tener humildad en su corazón. Humildad en nuestra cultura también a veces se explica como una persona que tiene un poco menos que otras personas, ¿no? Dice, es una persona humilde, pero bíblicamente estamos hablando de una actitud. La humildad no habla de su posición económica, la humildad habla sobre cómo es su corazón, que usted no se pone encima de otra persona. Que usted no piense de sí mismo que eres importante. Si tú piensas que eres importante, hay algo mal en la relación con Dios. Porque Dios dice que nadie de nosotros es importante. Nadie de nosotros es más importante que otra persona. Eso expliqué la semana pasada, ¿sí recuerdan? El pastor no es más importante que una persona que visita la iglesia para escuchar la palabra. Nada de eso. Posiciones no valen en el reino de Dios. Y por eso dice Pablo, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No piensa que eres mejor que otro. No piensa que eres más importante que otro. Sino que piense de sí con cordura, humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ya hemos escuchado tres cosas, ¿no? Tres cosas que son importantes para poder servir. La primera cosa es que nosotros estamos dispuestos a sacrificar todo por Dios. La segunda cosa es que estamos dispuestos a ser renovados en nuestra mente. Y la tercera cosa es que nosotros somos humildes. Tres requisitos importantes. Entonces, no dice, tú tienes que terminar un seminario, tú tienes que tener cierto nivel del conocimiento de la Biblia, tú tienes que ser en la vida algo importante, tú tienes que ser profesora en la escuela para poder enseñar la palabra a los niños. Nada de eso. Está hablando de la actitud del ser humano. Y ahí habla sobre los dones, ¿sí? Dice Pablo, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Pero no dice nada sobre la importancia. Si tú tienes que elegir, ¿no? Perder una mano o perder un pie. Perder un pie. Eso es una decisión loca, ¿verdad? Porque los dos necesitamos, pero tiene otra función. Y así es con todas las cosas. ¿Qué quieres perder? ¿La vista o el oído? Los dos son importantes. Y en la iglesia necesitamos todo eso. Cada uno con su don. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia, porque ese don, un don es un regalo, ¿no? Es algo que Dios nos ha regalado. No merecemos eso. Nos es dado por gracia, dice, ¿sí? Y ahí vienen los dones, son 7, lo que menciona Pablo en esa parte. 7 dones. ¿Sí? Él comienza con la profecía. Él dice, la profecía, el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es el don de la profecía? La don de profecía, lo más importante del don de profecía es, hoy en día, lo siguiente. Pablo dice en otra parte, nosotros tenemos la palabra profética que es muy seguro. Y entonces, la profecía hoy en día, lo más importante de la profecía de hoy día es lo siguiente. Que usted escucha a Dios hablando a través de su palabra. ¿Usted escucha a Dios cuando está leyendo la Biblia? ¿O es más un estudio de conocimiento? Nosotros lo mencionamos como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios literalmente nos está hablando cuando estamos leyendo la palabra. Dios no puede hablar de otras maneras y lo hace. Dios no puede hablar a través de un sueño. Eso es parte de los últimos tiempos. Dios no puede hablar por medio de una visión. Sí. Pero sabe que en nuestra cultura ecuatoriana, para muchos cristianos, es más importante que Dios habla a través de un sueño y a través de una visión y leer la palabra, estudiar la palabra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque anhela tener experiencias sobrenaturales y especiales. Eso es menospreciar la palabra de Dios. Porque los sueños pueden ser engañosos. Las visiones también. Dios puede hablar a través de ellos. Pero Pablo dice, nosotros tenemos la palabra profética. La palabra profética está aquí. Entonces, don de profecía es, sobre todo, hablar la palabra. Hablar lo que dice Dios en su palabra. De una forma que tiene autoridad sobre nuestra propia vida. Primer don. El segundo es servicio. El segundo don habla de servicio. En servir o el que ayuda. ¿Sí? Entonces, así dice el versículo, ¿no? En el versículo 6 habla de eso. Versículo 7. Si de servicio en servir, ¿sí? Entonces hay personas que tienen el don de servicio, que es algo muy hermoso. ¿Sabe lo que hace el don de servicio? Dice, hermano, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa en la iglesia. Usted me lo menciona, yo lo hago. Ok, hermano, ¿sí me puede limpiar el baño? Sí, hermano, por supuesto yo puedo hacer. Ese es el don de servir. Tenemos que organizar un evento evangelístico y vamos a preparar una comida. Ya, yo cocino. ¿Sí? Yo pongo el arroz. Eso es servir. Ese hermano tiene un problema en su casa y él mismo no lo puede arreglar.
Cuando está lloviendo, tiene tremenda problema y ahí entra toda esa agua en su casa y... ¡Ay, ya, no problema! Yo el sábado voy y yo la ayudo. Ese es el don de servir. ¿Sabe que tú puedes descuidar ese don? Puede ser que tú tienes ese don y lo descuidas. Es que cuando usted ve alguna necesidad en la iglesia y usted siente en su corazón, en esa cosa tiene que suceder algo, ¿no? Tiene que pasar algo. O tú puedes hacer dos cosas. Si usted siente eso en su corazón, porque eso es el Espíritu. El Espíritu dice, eso es una falta en la iglesia y tiene que ser arreglado. Y usted tiene la decisión. ¿Sabe lo que la mayoría de los hermanos hacen? Van a líder, pastor, o no dicen nada, van a otra persona y dice, mira, la iglesia, esa cosa no está andando bien, ¿no? Tú no piensas lo mismo. Yo creo que el pastor tiene que cambiarlo. ¿Cierto? Y ahí usted descuida ese don, porque ese don le dice, cuando le toca eso a usted, ¿no? Le dice, esa cosa tenemos que cambiar, que usted mismo lo hace. Y usted va al pastor y dice, pastor, ¿qué opina usted si yo voy a arreglar tal y tal cosa? Que yo lo hago. ¿Sí? Eso es el don de servir. ¿Sí? Pero a veces nuestros sentimientos causan que no estamos pensando en los dones, porque es otra cosa. Yo tengo pereza, ¿no? Yo no, a mí no me agrada estar ahí. Entonces está descuidando ese don, ¿no? Por eso tenemos que ser transformados para no ser guiados por nuestros sentimientos y emociones, sino por la palabra profética, que es muy seguro. Segundo don. Tercer don, enseñar. El que enseña en la enseñanza. El don de enseñar es un don que a mí me agrada mucho. A mí me encanta enseñar. Pero yo estoy seguro que hay muchos más hermanos aquí que tienen ese don, que han recibido ese don de parte del Espíritu Santo para que usted... Mira, hay personas aquí que leen la palabra, estoy seguro de eso. Hay personas aquí que estudian la palabra, que tienen conocimiento de la palabra. Y es algo muy hermoso si usted lo tiene. Pero ¿qué es la razón que Dios le ha dado eso? Porque hay personas que no entienden muy fácilmente la palabra, que no tienen el don de obtener mucho conocimiento de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado todo ese conocimiento para que usted lo comparte. El conocimiento de la palabra no es para que usted lo guarda y que usted disfruta de eso. ¿Sí? Que usted se encierra en su cuarto y está estudiando. Qué hermoso, todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí. No, es para ti, pero tiene que compartirlo con otros. ¿Sí? Es mezquino. El don de enseñanza. El don de enseñanza puede ver en la prédica, puede ver en la escuela dominical, que es una obra muy hermosa. Enseñar el conocimiento que tienes a los niños pequeños. Muchos de ustedes no tenían la oportunidad como niño a recibir la palabra de Dios, pero los niños que vienen aquí a veces vienen sin padres, porque los padres no les gustan la iglesia. Prefieren estar en sus casas, pasando en el teléfono. ¿Sí? Y entonces, esos niños, usted tiene la oportunidad de oro para que usted puede enseñar la palabra a esos niños pequeños. Qué hermoso, ¿no? Y así también en las reuniones de hombres y en las reuniones de mujeres. Tú quieres enseñarte, tienes el sentimiento cuando estás escuchando. Yo quisiera también enseñar la palabra. Yo quisiera enseñar la palabra. Bien, habla conmigo. Vamos a pensar en eso. Hay personas también que dicen, sí, yo sé que tengo el don de enseñar. Yo sé que quiero enseñar la palabra, pero tengo vergüenza de estar al frente. ¿Sí? Puede estar temblando. ¿Verdad? Yo me recuerdo muy bien la primera vez que tuve que predicar cuando estuve en el seminario en Holanda. Yo temblando. ¿Sí?
Mi esposa testiga. Eso va. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si hay personas que le pueden ayudar en la preparación, si hay, nosotros tenemos personas en nuestra congregación que tienen conocimiento para prepararse. No descuida el don de enseñanza. Cuarto don, exhortación. Dice que el que exhorta en la exhortación. ¿Qué es exhortación? Si vamos a ver esa palabra que significa exhortación, estamos hablando de consolar, de confortar, de animar a personas. Ese don es muy hermoso también. No lo tengo tanto. Pero hay personas aquí en la congregación que sí lo tienen. Que cuando están pensando en un hermano que no está, 2 semanas no han venido. Ojalá que el pastor lo llamó. Ojalá que el pastor lo vio, ¿no? Que esa persona no estaba. Pastor, ¿qué ha sucedido con esa persona? Eso no es ese don. Ese don quiere decir, esa persona no ha venido. Su número telefónico también es el grupo WhatsApp. Yo lo voy a buscar. Ya lo voy a llamar. Facilito. ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano, ¿cómo está? Estás enfermo, no lo sabía, ¿no? ¿Puedo pasar un ratito por su casa? No, hermano, no tengo tiempo, tengo mi trabajo y... descuidando el don. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Porque que en la iglesia no hay posiciones, significa también que todos nosotros somos llamados a poner nuestra parte. Exhortación. Hay personas que lo pueden hacer muy bueno. El don 5, ¿qué dice? El que reparte con liberalidad. El don de repartir. Para ese don necesita mucha sabiduría. ¿Qué es el don de repartir? Muy fácil, ¿no? Es que compartir cosas. Un necesitado que hay en la iglesia. Ojalá que la iglesia lo pueda ayudar. No. Si usted siente en su corazón, tengo que ayudar a esa persona. Sería bueno ayudar a esa persona. Así pensamos, ¿no? Sería bueno que esa persona, ¿sí?, reciba ayuda. Ya. Entonces eso significa que nuestro corazón es tocado y que nosotros tenemos que hacer algo. No, hermano, yo no tengo dinero. No está hablando de dinero. La semana pasada yo le expliqué. Hay muchas otras formas de ayudar. Jesús dice, si tú tienes 2 pares de ropa, regalo 1. No dice, si tú tienes 10 pares de ropa, regalo 1. Dice que tienes 2, regala 1. Así habla la palabra, hermanos. No es mi pensamiento, ¿no? No, pero Jesús muy radical. Transformando nuestra mente. ¿Sí? Estamos pegados a las cosas terrenales, queridos hermanos. Estamos pegados a las cosas terrenales. Eso es la realidad. El sexto don dice, el que preside con solicitud. Eso habla de liderazgo. Hay personas que son muy buenos en liderazgo bíblico, cristiano. No estoy hablando de liderazgo en una empresa, porque hay personas que pueden liderar perfectamente una empresa, pero que son muy malas en guiar una iglesia. ¿Por qué? Porque lo van a manejar como una empresa. La iglesia no es una empresa, es una cosa muy distinta. Entonces, nosotros como seres humanos a veces confundimos esas cosas. Puede ser que alguien tiene el don natural de liderar, pero el don espiritual de liderar es otra cosa. Es otro tipo de enseñanza, es otro tipo de liderazgo.
Es un liderazgo de humildad, de sacrificarse a sí mismo por las ovejas, como hizo Jesús. Un pastor le da su vida por las ovejas. Ese tipo de liderazgo. A las ovejas obedientes. No. También para las ovejas más rebeldes, más complicadas. Somos llamados para liderar de esa forma, de liderar con solicitud. Solicitud quiere decir dispuesto a servir. ¿Sí? No dispuesto a señorear, dispuesto a dictar las cosas. No, servir. Servir es una actitud humilde, ¿no? Hermana, ¿cómo puedo servirle? Hermano, ¿cómo puedo servirle? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué necesita la iglesia? No es ¿qué necesito yo como líder? No. ¿Qué necesita la iglesia para que yo lo ponga? El que hace misericordia, el séptimo don, el que hace misericordia, ¿sí? Con alegría. ¿Qué es mostrar misericordia? Estar con ellos que tienen dificultades. Jesús siempre tenía un corazón conmovido, dice la palabra de Dios, un corazón que ardiente, podemos decir, ¿no? Por los necesitados del mundo. Cuando él estaba a punto de tomar vacaciones, porque el trabajo llegó hasta acá, salió a un lugar solo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y vino una multitud a Jesús. ¿Y qué hace él? Dice la palabra de Dios. Él estaba cansado, hermanos, porque Jesús era hombre. ¿Y qué dice él? Por favor, hermanos, vengan mañana, ¿no? Denme un día de descanso, ¿no? No lo dice la palabra dice que y el corazón de Jesús, conmovido con la multitud, tenía compasión con ellos y empezó a enseñarlos muchas cosas. Misericordia. Un corazón misericordioso. No solamente con los que hacen bien a nosotros, sino con todos que tienen necesidad. Si tú tienes eso en su corazón, que Dios le ha dado ese don, ¿en qué forma tiene que ayudar en esa misericordia? ¿En qué forma tenemos que mostrar misericordia a las personas? Bueno, lo voy a hacer porque Dios me está llamando para hacerlo, ¿no? No. Dice la palabra de Dios, con alegría. Con alegría. Una vez escuché un ejemplo de un pastor de eso. Que dijo que no sé cómo es en Ecuador, pero no es así, que nosotros siempre damos deberes a los niños en la casa, ¿no? Los niños tienen que aprender a hacer cosas, barrer. Y hacemos un esquema y ponemos las personas ahí en un esquema, no importa quién es. Y entonces, por ejemplo, si a alguien le toca barrer la casa, ese pastor lo dijo, no es mi ejemplo. Y ese niño dice, no quiero hacerlo, no tengo ganas de hacerlo. Ahí el papá dice, ahora tú lo vas a hacer con una cara feliz. ¿Sí? Porque tú sabes cómo van los niños, ¿no? Barriendo las cosas y hacer bravo, ¿no? No, con una cara feliz. Así lo decimos en Holanda. ¿Sí? Y así somos nosotros llamados para hacer la obra en la iglesia, queridos hermanos. Cuando Dios nos llama para mostrar misericordia y sabemos que tenemos ese don, no decimos, no, Dios, no, ya, bueno, y lo voy a hacer, pero no, con alegría. Sí, eso dice la palabra, ¿no? El que hace misericordia con alegría tiene que hacerlo, ¿no? Con una cara feliz. ¿Sí? Y eso no es hipocresía o eso no es fingir como estar feliz, no. Eso es hacer lo que dice la palabra.
para que el testimonio de nosotros ni el testimonio de la iglesia va a ser dañada, ¿no? Es muy importante. Que el mundo va a ver que los cristianos son personas felices. Porque si tú vas a hablar con una persona del mundo, no lo dice. La impresión que damos nosotros como cristianos del mundo no es que cristianos son personas felices. Aburridos, quejan, condenan, juzgan. Eso habla del mundo de la iglesia. Pero en Hechos leemos que hay ciudades que llegaron a la fe por ver la actitud de los cristianos. Hay personas en medio de nosotros que llegaron a la fe solamente por ver la actitud buena de los cristianos. Mostramos una buena actitud, queridos hermanos. Y así usamos los dones que Dios nos ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esos dones para servir la iglesia según la gracia de Dios. Amén. Amén. Amén.